Amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a explicar qué es el gasolinazo, por qué se produjo y cuál es la razón principal detrás de la causa del gasolinazo. Lo primero que hay que ver son los antecedentes. ¿Qué pasó? Pues bueno, que ha habido una bajada estos últimos años, sobre todo desde el 2016, una bajada internacional de los precios del petróleo. Esto ha afectado a muchas petroleras y a sus trabajadores negativamente, dado que no pueden ganar tanto como antes, obviamente, ¿no? El precio medio del barril en 2016 fue entre 45 y 55 dólares, y sin embargo esto siempre debería traducirse en una bajada de precios para la población. El fracking es una nueva técnica que están utilizando los estadounidenses, donde se rompe parte de la corteza terrestre. Es una técnica petrolera nueva que ha dejado sin poder a muchos de los miembros de la OPEC, y Estados Unidos ha pasado a ser el primer productor mundial de petróleo. Antes siempre parecía más consumidor que productor, ahora es el principal productor mundial, que ha desbancado a Arabia Saudí. Esto ha dejado totalmente fuera de lugar a México y a Pemex, dado que ya no depende de Estados Unidos del petróleo mexicano y ya no tiene una dependencia tan fuerte para suplirse, ¿no?, con el petróleo mexicano. Y Pemex, pues obviamente que ya se lo estaba llevando a la chingada, pues le ha venido peor, ¿no? Irán se convirtió en surtidor de crudo independiente, ha traído pues eso, una inyección de crudo, y hay más oferta que demanda, y como todos sabemos eso debería bajar los precios. Cualquiera que sabe algo de economía sabe que cuando hay mucha oferta y poca demanda, pues bajan los precios. China se desacelera, así que ellos ya no necesitan tanto crudo para su mercado en este momento, están desacelerados. El cambio climático pues ha hecho que el mundo tenga temperaturas más elevadas, y pues por supuesto que los inviernos sean más cálidos y que menos gente necesite un consumo exacerbado de petróleo. Estos serían los antecedentes de por qué, digamos, a nivel internacional, qué ha pasado en el mercado del petróleo. A partir de ahí, pues están las crisis y pérdidas millonarias de Pemex. Petróleos Mexicanos pues está totalmente en crisis, está en una caída sin control, como es en parte por cómo están los mercados, en parte por cómo lo han llevado, en parte por la reforma energética de PM, ¿no? Está lleno de agujeros con pinche queso gruyere. Luego, la reforma energética de EPN. Estos tres puntos son los más importantes para el gasolinazo hoy en día. El gobierno controla a quién vender, cuánto y cómo, a cambio de pagar al gobierno mexicano. Pemex pasa a ser una empresa privada. Pemex, como empresa privada, baja al gobierno y el gobierno le otorga proteccionismo a cambio. Estos puntos son muy importantes, muy importantes. ¿Por qué? Porque el gobierno controla, ahora el gobierno es el dueño del crudo, no el pueblo mexicano. El gobierno de la nación es el dueño del crudo, no el pueblo. Entonces, el gobierno controla a quién le vende ese petróleo y cuánto le pagan. Y siempre puede decir, bueno, pues me dieron tanto, yo les di tanto. Siempre puedes decir, siempre hay. El gobierno se lleva su mordida, quiere hacer una liberalización del precio del petróleo, pero es una falsa liberalización, es un falso libre mercado. Eso no tiene nada de libre, sino que digamos que ellos se llevan su buena mordida. Pemex pasa a ser una empresa privada donde pues prácticamente el gobierno tiene totalmente mano metida, sus planes de pensión, etcétera. Todo el gobierno mexicano pues está ahí tan intrincado en Pemex como cualquier cosa, aunque funcione como empresa privada, para que los beneficios pues otra vez reviertan a la gente interesada, ¿no? Y luego pues que además el gobierno hará un proteccionismo a Pemex, es decir, dice que va a haber una liberalización, pero protegiendo a Pemex. Es decir, no hay una liberalización. El gobierno da la explicación de que quiere liberalizar los precios del petróleo, pero no es una liberalización real. Lo que están haciendo es convirtiendo a Pemex en una empresa privada que no tenga que responder al público, que tenga que pagar impuestos, que tenga que pagar más dinero al gobierno, y es decir, una fuente de ingresos extra para el gobierno. Pero ¿qué pasa? Que con todas las caídas de los precios del petróleo todo se está yendo a la chingada. Así que tienen que tapar los agujeros financieros de alguna manera. Bueno, esta liberalización de los precios
pues eso implica que siempre van a tener sus mordidas, ¿no? Porque el gobierno es quien fija el precio de la gasolina. Quien está fijando el precio no es el mercado, es el gobierno, no es el mercado internacional, porque el mercado internacional ha estado mucho tiempo a la baja, sino es el gobierno. Es verdad que ha habido subidas, porque ahora los miembros de la OPEC han dicho que recientemente acordaron limitar su producción de petróleo, recientemente, y es verdad que México importa una parte del petróleo que consume, pero la subida que se está dando es totalmente exacerbada, dado que ellos quieren liberalizar, es decir, que cualquiera pueda extraer, sacar o crear un mercado de crudo en México, ¿no? ¿Qué más? Bueno, pues por parte de ellos, Hacienda explica que tiene que poner pues un impuesto ecológico, un impuesto progresivo para la gasolina, impuestos para los automóviles, impuestos para, pues bueno, el gobierno está cosechando, vamos, está sacando toda la leche que puede al tema de la gasolina y a los automóviles, es decir, está poniendo impuestos no solo a la gasolina, sino a los coches, y así como quiere que bajen los precios, como quiere que haya una liberalización del mercado, ¿no? Lo que ocurre realmente es que el gobierno mexicano quiere proyectar un falso capitalismo. En México no existe el capitalismo real. En México eso del libre mercado es un sueño, no hay libre mercado en México, todo está en manos del gobierno, un gobierno ultra corrupto y bueno, pues el gobierno está en todos lados, es que está en todos lados, lo que está creando es un supercapitalismo crónico, es decir, un superestado gigante que directamente trata con las empresas y lo único que hay es tú quieres sacar dinero de México, pues tú me tienes que pagar. Entonces esas empresas van a llegar y van a invertir en el gobierno de México y no van a invertir ni en sus trabajadores, ni en sus empresas, ni en crear nuevos puestos de trabajo, ni en desarrollo. Lo que están creando es eso, una especie de cronismo que está destruyendo el mercado y la economía mexicana. O sea, la está destruyendo. Y cada vez va a ir a peor. Hacienda y el gobierno son los máximos beneficiarios de la economía, como está ahora, y son los máximos beneficiarios del gasolinazo. Es decir, Pemex no quieren que quiebre su proyecto, porque el proyecto de la liberalización de energía era crear a Pemex como una empresa privada y que pues los altos cargos del gobierno, los presidentes, todos estos se pudieran beneficiar de las mordidas y el proteccionismo que iban a poner a Pemex. Eso de que iba a ser un libre mercado, olvídense de eso no tiene nada que ver. Eso es lo que quieren realmente, es decir, ahora mismo, como saben que Pemex está muerto y tiene deudas millonarias, deudas ultramillonarias y que debería quebrar, Pemex debería cerrar y quebrar y que otra empresa, aunque fuera extranjera, se levantara en su nombre para poder dar un servicio de petróleo, pues bueno, pues Pemex no quiere morir. O que otra empresa mexicana pues tomara el lugar de Pemex en lugar de Pemex. Lo que están haciendo es evitar que Pemex muera intentándole inyectar pues todo el dinero del precio de la gasolina. Eso es lo que está pasando. Pemex va a cobrar y va a poder cobrar lo que le salga del Chile, ¿no? Va a seguir haciendo eso. Y todo este rollo no es más que un intento, pues eso, de tapar una economía podrida, ¿no? No quieren que quiebre Petróleos Mexicanos, que eso es un gran fallo. Si hubiera capitalismo, cualquier empresa privada puede quebrar, y si Pemex es una empresa privada, debería quebrar. Así que no es capitalismo, es más bien un cronismo que tiene el gobierno, es un proyecto del gobierno para crear una empresa donde ellos pues puedan instalarse después de sus gobernaturas, después de sus sexenios, pues eso, tener puestos de trabajo y controlar todo el sistema energético en México como si fuera una empresa privada, cobrando precios más caros, y simplemente a quien tiene que responder es entre el gobierno y ellos, que están totalmente aliados y que van a estar pues eso, enviándose directivos. Una vez terminen los mandatos, pues terminarán yendo empresas de Pemex. Como no, México se está comportando como un esclavo, porque somos esclavos de gobiernos extranjeros. Somos esclavos. ¿Dónde está México? ¿Dónde está el patriotismo? ¿Dónde está nuestra patria? Cada vez que alguien se tira un pedo en Kuwait, México tiembla. Y no podemos tener una economía tan supeditada a los demás. Todos los tratados en los que estamos, todos los tratados de libre comercio, todas estas mamadas, lo único que nos han debilitado, nos han hecho dependientes de los países exteriores, y cuando los países exteriores tienen cualquier tipo de problema, pues México se está destruyendo.
y el colonismo, que México es ese capitalismo colónico que no es un capitalismo real, que no es un mercado libre real, que no hay una libertad de un crecimiento económico, y no lo va a haber, no lo va a haber. El crecimiento de México va totalmente al colapso, y es porque el Estado está en todo. Hay un superestado en México que está destrozando la economía mexicana. Amigos, esa es la verdad de lo que está pasando. Ténganlo en cuenta y levántense, porque eso es lo que hay, esa es la verdad. Lo que hay detrás de bambalinas es que el gobierno tenía este proyecto hace mucho tiempo, el proyecto de hacer a Pemex algo que les diera muchísimos más ingresos, y donde ellos pudieran colocar sus acciones y colocar sus activos y colocar sus cosas para ellos, y ahora no lo quieren dejar morir. Están haciendo esto para intentar salvar algo que está muerto y que debería morir ya, o que debería cambiar. Así que, amigo, comparte este vídeo, dale like si te gustó, coméntaselo, repártelo a sus amistades, que la gente tiene que saber cuál es el pedo que está detrás. No solo que el gobierno lo está haciendo porque te quiere joder, sino porque tienen intenciones macabras que ya tienen hace tiempo. Vamos a seguirlo analizando, pero piensa por qué el gobierno está haciendo esto. Si los precios del petróleo bajaron en todo el mundo, ahora apenas están subiendo un poco, pero en todo el mundo bajaron. ¿Cómo puede ser que haya subido tanto en México? Te está queriendo hacer la cara de pendejo, amigo. Reacciona. Like, suscribe. Vamos a seguir analizando cualquier pedo que pase. Tu amigo y servidor Jalapeño, siempre a tu servicio. Que viva México. No dejemos que México caiga en las pinches garras de burócratas y animales del gobierno. Puedes, amigo. Puedes ser libre. No te rindas.